y ahí es donde empieza el gran giro de Argentina hacia el liberalismo. ¿Crees, Fede, que si no hubiese habido una pandemia, n- no hubiésemos tenido a un presidente como Milei? ¿O es independiente una cosa de la otra? No, es un muy buen punto. Yo creo que la pandemia ayudó mucho, porque en el fondo la pandemia no es que cambia el mundo, es un hiperacelerador de procesos económicos, tecnológicos y sociales. Lo que esperábamos que sucediera en 5 o 10 años pasó en unos pocos meses. Y al mismo tiempo, durante la pandemia, cuando todos los ciudadanos estábamos encerrados y la libertad cobró un valor mucho más importante, vos pensás que un tipo que vive en una villa del conurbano le decían que se tenía que quedar encerrado en la casa. Probablemente su casa era una casucha donde vivían 7 personas adentro con sus hijos. Le decían que sus hijos iban a seguir yendo al colegio porque lo iban a hacer de forma remota, pero por ahí tenían un teléfono en toda la casa, un celular. O sea, tomaban el pelo a la gente y al mismo tiempo tenías la fiesta de olivos y el vacunatorio VIP. Eso generó un nivel de indignación que, si bien yo creo que Argentina probablemente iba a ir hacia el liberalismo, sin dudas esto aceleró mucho los tiempos. ¿Crees que iba a ir hacia el liberalismo porque la situación económica en algún momento ya no iba a dar para más? ¿A eso se lo atribuís? Mi esperanza siempre fueron los jóvenes. ¿Por qué? Porque vos tenés toda una generación de jóvenes que son sobre los que yo hablo mucho en mi primer libro, que es la generación Z, yo lo llamo pandemials, que son los que nacieron entre 1996 y el 2012. En Argentina esa generación vivió toda su adolescencia y su vida adulta en recesión e inflación. Ven que sus padres la están pasando mal, que sus hermanos mayores la estaban pasando mal, y cuando aparecen políticos que les prometen más de la misma receta estatista para solucionar sus problemas, no confían. Entonces, ahí es donde nace todo este fenómeno de la antipolítica, esta revolución liberal, que es una revolución que sucede un poco en las calles y sucede mucho en las redes sociales, el fenómeno de TikTok para bancar a Milei y las ideas liberales. Y lo interesante de todo este proceso es que un fenómeno que al principio parecía ser más de la antipolítica, con los años se está volviendo un fenómeno más de las ideas liberales. Estos jóvenes que odiaban a la casta política ahora empiezan a incorporar también muchos conceptos liberales. Eso es un cambio tremendo. Tal cual, bueno, yo entro en esa categoría y ya hablando en experiencia personal, es literalmente así, o sea, yo nunca viví un país, ahora estoy en Europa y más o menos lo entiendo, aunque Europa de a poquito va mostrando ciertos signos de inflación y otras cositas, eh, hasta que, qué sé yo viví en Argentina hasta mis 23 años y siempre que tuve conciencia y noción económica y política, siempre hubo inflación. Los políticos siempre fueron prácticamente demagogia, porque hasta incluso te puedo decir que, no sé, ni siquiera para involucrarme o hacer banca de un partido o el otro, pero por ejemplo, desde que tengo noción política, estaba Cristina. Listo, fue una fórmula. A mi juicio, la verdad que no daba muchos resultados. Llega Macri proponiendo en teoría otra cosa. Dijimos, bueno, vamos a ver qué onda. A mi juicio tampoco dio muchos resultados. Llega Alberto, lo mismo. Y vos decís, viejo, todos los políticos no sirven para nada, entonces. Es un poco eso hasta ahora que por lo menos se está probando algo diferente. Y yo creo que a este punto, al punto de hoy, está bien que sé que cierta parte de la oposición tiene sus argumentos como para decir o para bastardear los números de inflación, pero prácticamente es innegable que la inflación está bajando. Y vos llegaste a tener una inflación anualizada que estuvo por arriba del 300. En el diciembre del año 23 tuviste una inflación de casi el 30% mensual. Bueno, y hoy tenés una inflación que está, bueno, que está bajando fuertemente, que este año podrá ser el 30, el 25, el 20, depende digamos, va a ser mucho más baja, mucho más baja. Hablando de inflación, Fede, ¿crees que esta salida del cepo y la variación en cierto punto del precio del dólar pueda llegar a afectar a la inflación al dato de abril? Si te gustó el clip de recién, acá te dejo la entrevista completa y no te olvides de ponerle me gusta al video para que el algoritmo haga su laburo y siga mostrándoselo a más gente y más gente y más gente. Nos vemos.